Hoy en día la economía sería imposible sin intervención de las computadoras, por lo que este espacio pretende ser un modesto honor a la genialidad de Lovelace, el espacio ADA. Los conversatorios ADA son un esfuerzo del Viceministerio de Economía para promover el conocimiento y el debate en torno a la disciplina. A continuación, el subsecretario de Gestión Macroeconómica. Bien, mil gracias, David. Y quiero expresarles tres ideas cortitas para después pasar a Jack, que es el principal protagonista de este primer espacio. El primero es agradecerles por darse la oportunidad y el tiempo para poder haber aceptado la convocatoria. A todos y cada uno, desde subsecretarios y a través de ustedes, agradecerles a cada líder de área que les haya delegado para poder estar aquí en este espacio. A veces, con la vorágine de cosas que tenemos que hacer, realmente es muy apreciado para nosotros que puedan asistir, y esperamos que además estemos a la altura de lo que hoy Jack les va a comentar. Y de hecho, este primer conversatorio, la idea es justamente aportarles con algo que después de muchos años, con un cambio de base, de una metodología donde nos enseñaron que el PIB era igual a cierta fórmula y hoy resulta ser que no. Creíamos que era una buena forma de iniciar con esta salida de un esquema tradicional. Así que la primera idea es agradecerles. La segunda idea es trasladarles este nombre o la importancia de esta persona que es Ada Lovelace, que en realidad el apellido Lovelace es de su esposo, porque allá cuando nació esta persona en el 1815, y que solo tuvo 36 años, Ada, y haber sido mujer y haber sido de las pioneras, se le considera la pionera de los códigos de programación. Y es raro porque en ese tiempo ya, digamos, casi ni computadoras existían. Entonces, ¿por qué fue la pionera de la programación? Con solo 36 años, mujer en Inglaterra. Pensemos en una época donde, en esa época vivía Napoleón, en esa época estaba Simón Bolívar, vivía San Martín en el sur, Simón Bolívar acá entonces era una época bastante masculina, por no usar el otro adjetivo. Justo ayer, aquí tengo mi cuadernito, celebrábamos a los 100 años del Día Nacional del Voto Femenino en Ecuador por nuestra y paisana prócer, Matilde Hidalgo de Prócer. Entonces, que sea mujer además es algo importante. Entonces, la segunda idea importante es la importancia de iniciar, aun cuando sea difícil, aun cuando parezca que algunas cosas quizás no tengan sentido de luchar o que no tengan sentido. Esta idea de iniciar los conversatorios ADA viene de largo tiempo, de larga data, aquí de los analistas o de los funcionarios de la dirección de estudios, así que era importante poder acompañar este proceso, aun cuando parezca complicado. Y la tercera y última idea es la importancia de trascender. Ada Lovelace no tuvo hijos en realidad, murió por un cáncer uterino, pero aún así crea lo que se llamó el primer código de programación. Y los códigos de programación, aun cuando ustedes no sepan, pero un código de programación sucede cuando le decimos Alexa, prende las luces, verbalmente, pero ahí sucede un código de programación, porque lo que sucede es que hay un código que dice una serie de pasos, y cuando escribimos un código de programación, lo lindo es que casi siempre, depende del programador, casi siempre hay un borra todo primero, y hay que primero, espiritualmente si se quiere, hay que borrar primero todo y después reiniciarse para poder empezar. Fuera de lo esotérico y de lo filosófico que podemos ponernos, lo lindo de trascender es que ella, después de casi 200 años, hoy nos convoca a este tipo de conversatorios para gestionar el conocimiento colectivo, para repensarnos, para reflexionar y para reaprender, porque uno nunca debería pensar que lo sabe todo, sino que siempre está en constante reacumulación del conocimiento, y solo así se puede
trascender. Así que con esto, mil gracias. La idea de estos conversatorios, para que ustedes sepan, que buscamos hacerlos una vez al mes, inicialmente dentro del ministerio y no solo con parte de los funcionarios desde la Dirección de Estudios Económicos. Inicialmente quizás sí, porque son quienes tienen por ahora algunos estudios que se pueden compartir con ustedes, que podemos intercambiar como información, pero posteriormente, y si es que a ustedes les interesaría, también ustedes pueden compartir información, porque seguramente desde cada una de sus direcciones tienen algún estudio, algún análisis, alguna nota técnica que a veces se queda en el tintero del compartir solo con el jefe directo, con el director o con el subsecretario, y que sería interesante que lo podamos conocer todos, porque quizás los hacedores de política nos serviría a veces conocer algo que en algún momento de decisión no lo tuvimos o no lo supimos, tanto quizás los viceministros o el mismo ministro, para poder tomar alguna decisión clave. Muchas veces las decisiones se toman de un momento a otro, y ese input, ese insumo de decisión que le podamos dar a través de esta gestión de conocimiento que hagamos en una inversión de 1 hora al mes, ojalá pudiera servir para dotar de mejores insumos a los hacedores de política. Así que hoy comenzamos con Jack, mañana con algún otro funcionario, ya sea de la Subsecretaría de Gestión Macroeconómica, pero les estoy haciendo la invitación formal para que ustedes también puedan comentarnos a través, ya sea de mi persona o a través de cualquiera de los funcionarios de la Subsecretaría. Y después también, para que ustedes conozcan, la idea de estos conversatorios ADA es poder hacer una invitación a la academia, a investigadores locales, internacionales que tengan investigaciones sobre el Ecuador, para poder nutrirnos de lo que otros que también están pensando cómo mejorar las políticas públicas o políticas económicas en Ecuador, y cómo puedan nutrir nuestro accionar diario. Sin más, le doy la palabra al moderador. Agradezco su presencia, espero que les resulte útil mi presentación y que también interactuemos, hagamos preguntas y así sacar el mayor provecho a estos espacios. Recientemente, en diciembre del año pasado, el Banco Central cambió de metodología de cuentas nacionales. Y hay muchas inquietudes sobre cómo funcionan estas nuevas cifras, porque, como decía David, en las clases de Macro 1 nos enseñan siempre a sumar el PIB real con el consumo, más la inversión, más las exportaciones, etc. Y ahora ya no se puede hacer eso con las cifras reales, y esto ha generado como que un shock en las personas que trabajamos con estas cifras. Anteriormente, el PIB real lo medían con una metodología de base fija, donde tomábamos los precios del año base, que anteriormente era 2007. Ahora se utiliza la base móvil, y nos presentan el PIB real en dos formatos. Uno es el índice de volumen encadenado, donde en 2018 el índice toma el valor de 100, y el otro es el PIB en dólares encadenados de 2018, que le llaman en el Banco Central la cadena monetaria. La diferencia de estos dos es simplemente que en 2018, en vez de ser 100, la cadena monetaria toma el valor del PIB nominal, pero en variación es lo mismo. ¿Y cómo entendemos las diferencias entre estas metodologías? Voy a hacer una analogía de lo que busca hacer el índice de precios al consumidor y lo que busca hacer el PIB real. El índice de precios al consumidor trata de aislar el efecto de precios, o sea, solo capturar ese efecto y no capturar el cambio en volumen. Y para esto, el INEC levanta una encuesta de hogares donde les preguntan qué consumen de alimentos, de educación y todos los ítems posibles, y arman una canasta de consumo de referencia. Y básicamente se casan con esa canasta de consumo y miden cómo cambian los precios ponderados por esta canasta. El problema con esto es que si cambia mucho la canasta de consumo, se está midiendo
la variación de precios de una canasta que ya es obsoleta. Entonces, por eso es importante y el INEC ahorita está haciendo muchos esfuerzos para actualizar estos datos. Por ejemplo, hace 10 años el Netflix era como que más novedoso, tenían ahí los jóvenes y ahora todo el mundo tiene Netflix y otras suscripciones. Entonces puede ser que haya cambios en el consumo y por lo tanto se vuelve obsoleto el índice de precios. En cambio, el PIB real busca solamente quedarse con el efecto de volumen y quitar el efecto de precios, o sea, lo contrario. ¿Cómo lo hace? Va a depender de la metodología. Base fija, lo que hacían era mantener el conjunto de precios del 2007 fijo, y en base móvil, en cambio, lo descuentan año por año. ¿Cuál era el problema de la base fija? Por ejemplo, cuando cambiaron de año base del 2000 al 2007, tuvieron que también reescribir la historia. Entonces, no solo cambiaron las estimaciones actuales, sino que también cambiaron hacia atrás. O sea, retroactivamente cambian cuánto fue el crecimiento, y esto genera malestar, se puede interpretar como incluso hasta político, y cuando el objetivo de las oficinas estadísticas es ser puramente técnico. ¿Por qué cambian? Porque los precios relativos cambian. Por ejemplo, aquí tengo en términos de galones de súper, cuánto costaba en 2008 y en 2018, un barril de petróleo, el salario básico, el iPhone del año, una tonelada métrica de trigo y un Toyota. Y la idea es que unos suben, otros bajan, porque los precios, hay unos que son más inflacionarios y hay otros que son menos inflacionarios. Y en el momento que tenemos eso, que no todos tienen la misma inflación, cambian los precios relativos y van a cambiar las estimaciones si utilizamos una base fija y luego cambiamos de año base. Y vemos que cuando se cambió a base móvil, de nuevo pasó lo mismo, de que se volvió a reescribir la historia, y el crecimiento anterior, aunque se parece al de base fija, es diferente. Y es diferente porque los precios eran diferentes y el conjunto de precios relativos eran diferentes anteriormente. Y si tomamos el nivel, yo estandarizo los dos PIB reales, el de base móvil y el de base fija, para que en 2000 sean 100, también voy a ver que el nivel de la base móvil está por encima del nivel de la base fija. Entonces, en esta presentación vamos a ver dos partes. Primero, ¿por qué difieren estos cálculos? ¿Cuáles son las fuentes de diferencia? Si le enseñamos estos gráficos al Banco Central, nos van a decir que no es válida esta comparación. Entonces, con toda la razón del mundo, son dos metodologías diferentes, pero lo que buscamos aquí es entender por qué hay estas diferencias, más no decir que una es mejor o otra es peor. Entonces, solo es por fines académicos, ilustrativos. Y la segunda parte es cómo se trabaja con estas nuevas cuentas nacionales, ya que la base móvil trae ciertas diferencias. Por ejemplo, una es que se pierde la aditividad, y otra es que las series que tienen valores positivos y negativos ya no tienen mucho sentido en términos reales. Entonces, por eso, si ustedes se bajan la serie de variación de existencias en índice de volumen, sale cualquier cosa. Entonces, esas series ya no se utilizan básicamente. Las que se van a utilizar son las que o son siempre negativas o son siempre positivas. Bueno, ¿por qué difieren los cálculos? Hay dos fuentes. La primera tiene que ver con las innovaciones que ha desarrollado el Banco Central respecto a las fuentes de información. Ahora tienen información mucho más robusta, tienen un directorio de empresas, donde incluso dentro de cada empresa clasifican cuáles son las ventas de cada producto. Tienen nuevas industrias, tienen mejoras metodológicas, y también ampliaron las fuentes de información y la cobertura de la información que ellos capturan. Entonces, incluso medidas que no deben cambiar mucho, como el PIB nominal, sí tienen un cambio ligero. Pero es por esto, porque cambió la metodología y las fuentes de información. Y la segunda fuente de variación es que ahora se utiliza esta metodología de base móvil. Y en esta presentación vamos a ver las diferencias que son ocasionadas por este segundo punto, por la metodología.
Aquí tenemos cómo se calculan los crecimientos, en base fija y en base móvil. Entonces, si observamos, en base fija siempre se utilizan los sets de precios del año base. Entonces, en toda la columna se multiplican, se ponderan siempre las cantidades por los precios de cero, que en este caso yo lo he puesto como año base. Y vemos que en el base móvil, en cambio, va cambiando el set de precios que se mantiene fijo, digamos. En el primer año es igualito el crecimiento de base móvil y el de base fija. Y de hecho, cuando nosotros comparamos las series nuevas y las anteriores, vemos que alrededor del 2007 las cuentas son muy, muy parecidas. Y es por esto, porque los precios en ese tiempo eran muy parecidos a los del 2007. Y en el segundo año cambia, ya no se ponderan por los precios del año 0, sino por los precios del año 1. Y en el tercer año se ponderan por los precios del año 2. Entonces, a medida que van saliendo nuevos datos, se ponderan con los precios siempre del año anterior. Y luego estos crecimientos se les aplica a un índice, un 100, lo hago crecer por el crecimiento del 1, por el crecimiento del 2, y armo mi serie de índices encadenados de volumen. Para entender un poco mejor esto, he preparado un ejemplo didáctico en Excel, donde tengo 3 bienes. Olvidémonos del consumo intermedio y de todas las variables, solo se producen 3 bienes, tienen cantidades y tienen precios. El chiste de este ejemplo es que las manzanas son menos inflacionarias y las peras son más inflacionarias. Y las naranjas, no importa el precio del resto, van a tener siempre un precio promedio. Y inicialmente voy a asumir que la cantidad de cada uno de estos bienes crecen al mismo ritmo. Y voy a hacer la pregunta, ¿qué pasa si crece a otro ritmo uno de estos productos y gana participación en el total? Entonces, para esto he preparado este Excel. Parámetros de crecimiento, les añadí un poco de volatilidad, pero a la final eso no es muy pequeño, solo para generar por fines ilustrativos. Y aquí las manzanas, peras y naranjas comienzan todas en 5 unidades de precio, digamos dólares. Y en cantidades todas comienzan en 10 y estas van creciendo al 2 y al 4% y esta siempre va a ser el promedio de las otras 2. Entonces, si yo veo la composición, a lo largo del tiempo parece una bandera y no cambia, todos tienen un tercio, un tercio, un tercio. Y veo que si calculo el PIB, cuando no cambia este valor agregado, perdón, esta composición de la producción, me va a dar lo mismo si lo calculo por base fija y por base móvil. Y la diferencia es bastante cercana a 0. Si vemos el eje Y, es 0.00 algo. El crecimiento también es bastante parecido y el deflactor también, por lo tanto, es parecido. Y si yo cambio con una metodología de base fija, cambio el año base del 1 al 20, me da lo mismo. Lo que quiero ilustrar aquí es que en el momento en que hay una alteración en la producción y las peras comienzan a ganar mayor participación, ahí es donde se producen las diferencias. Entonces, si recordamos, las peras eran el bien más inflacionario, por lo que la base fija estaba subestimando el PIB, digamos, el PIB real, y la base móvil sale por encima de la estimación en base fija. Ese año. Okay. La diferencia es cada vez mayor porque sigue aumentando la participación de las peras a lo largo del tiempo. El crecimiento también se ve que sale mayor en base móvil y por lo tanto el deflactor sale menor, porque hay que aplicarle un deflactor menor para que salga un PIB real mayor. Y también cambia el nivel cuando yo cambio el año base. Pasa lo contrario cuando el bien menos inflacionario aumenta su participación en la producción. Entonces, en este caso, las manzanas. Ahí, en cambio, el PIB por base fija se estaba sobreestimando y por base móvil va a salir menor, por tanto, en comparación a base fija.
Aquí vemos que la diferencia cada vez se hace más grande porque de nuevo son crecimientos y sigue ganando participación las manzanas. Lo mismo pasa con el crecimiento y pasa lo contrario que lo que pasaba en el ejemplo anterior con el deflactor. Ahora el deflactor tiene que ser mayor para que el PIB real me dé menor. En cambio, si yo le cambio la participación a las naranjas, que tienen un precio promedio, entonces esta franja amarilla o naranja se hace más grande, no cambia la estimación. Esto de nuevo es 0.0 algo la diferencia, y lo mismo pasa con los otros indicadores, con el crecimiento, con el deflactor y con el base fija cambiando daño base. Entonces, vemos que no solo es el cambio en la estructura productiva, sino que también es en qué productos se concentra este cambio y si estos productos son inflacionarios, o más inflacionarios que el resto o menos inflacionarios que el resto. Entonces tengo estas dos variables, qué tan inflacionario es el producto en comparación al resto y tengo también qué tan importante es en la producción. Y, ¿esas cantidades que están ahí son cantidades de demanda? Producción en general. Lo que pasa es que me estaba preguntando, digo, si debiera haber una relación negativa precio-cantidad, es de demanda. Pero al rato que le proyectamos el precio para arriba y la cantidad para arriba, no hay esa relación teórica. ¿Qué pasaría si es que de repente sube el precio y que baja la cantidad? ¿Qué pasaría el índice? No sé, tendría que regresar con sí, la cantidad. pasa lo contrario. Entonces, si por ejemplo a las peras que... Ok, a las manzanas. Digamos el precio de 5 a 5 a 10 en manzanas. Es El precio, las manzanas deberían no ser 10, sino tal vez 9, 8, 7, alguna cosa así, como para mantener un principio que supuestamente debería, algo la teoría que fijarse, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿qué pasaría si cogemos un dato real para ver qué funciona cuando sube el precio, baja la cantidad demandada? Claro, aquí esto es un ejemplo simplemente para ilustrar. A la final lo que importa aquí no es que crezca 2% o que sea positivo ese crecimiento, sino que ese crecimiento es por debajo del resto. Entonces, así sea negativo, de hecho le puedo poner un crecimiento negativo, se mantienen estas conclusiones. Cuando aumenta la cantidad, en este caso del bien que tiene crecimiento de precios negativos, o sea que es deflacionario, se sigue pasando lo mismo. A la final lo que importa no es tanto que si es inflacionario o no, sino cómo se compara con el resto. Si es más o menos inflacionario que el resto de productos. Entonces yo puedo hacer este gráfico donde tengo 4 cuadrantes. En el eje de las X tengo el cambio en precios relativos, es decir, si un bien es más inflacionario que el resto o menos inflacionario que el resto va a estar a la izquierda, más inflacionario a la derecha. Y el cambio en la estructura productiva, es decir, si gana participación en la producción o pierde participación en la producción. Y vemos que, como vimos en el ejemplo del Excel, cuando están en el cuadrante 2 y en el 3, o sea, cuando los precios relativos los precios son más inflacionarios que el resto y la estructura productiva cambia de tal manera que tiene más peso, el PIB real en base móvil sale mayor al de base fija. Lo mismo pasa en el cuadrante 3, donde es menos inflacionario que el resto y cae la producción. El PIB real sale mayor y por lo tanto el deflactor sale menor. Lo contrario pasa en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Entonces yo en teoría puedo agarrar los precios que publica el Banco Central y las cantidades y ver en qué cuadrantes se ubican cada uno. Y como vimos, el nivel del PIB en base móvil sale mayor al de base fija. Entonces esperamos a priori que estén concentrados estos productos en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Entonces hice este ejercicio utilizando los deflactores y el valor agregado bruto de 20 industrias. Y lo que vemos es que la mayoría está en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, o sea, los cuadrantes que ocasionan que la estimación de base móvil sea mayor a la de base fija.
Y hay unos pocos que están en el cuadrante, de hecho en el 1 solo está electricidad y agua, y en el 4 está agricultura, enseñanza, arte y manufactura. Solo hay 5 que están fuera de estos cuadrantes que hacen que la base móvil, el PIB de base móvil sea mayor. Entonces, de nuevo, como sí cambian los precios y sí cambian las cantidades, sí va a cambiar la estimación por base móvil. Bueno, eso respecto a la primera parte de por qué son diferentes las estimaciones. Tiene que ver con cómo cambian las cantidades y cómo cambian los precios. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. ¿Podrías repetir la interpretación de agricultura, por ejemplo? Claro, aquí agricultura. ¿Cuál sería la intuición? Claro, en participación ha perdido algo de producción en el valor agregado bruto. Puede ser que haya aumentado, pero el resto ha aumentado más. Entonces es más cómo se ubica en relación al resto en cantidades. Entonces ha perdido importancia. Ajá. Sí, y por el lado de las X ha sido más inflacionario que el resto. O sea, ha tenido, no sé, así como vimos en el ejemplo, mayor inflación. Hogares como empleadores. Ajá. ¿Cuál sería el número 1, el último de la derecha, que ha ganado participación en toda la economía, y los precios relativos han cambiado, son los que máximo han cambiado? Claro, hogares como empleadores usualmente hace referencias a actividades de empleadas domésticas y ese tipo de cosas. Y hubo una reforma que aumentó, digamos, el salario. Entonces, ahí se ve que sí cambió en términos relativos. Sí fue más inflacionario que el resto de actividades. Perdón, gracias. O sea, ¿ese sector está mejor o peor que antes? Un poco mejor. En términos de participación está mejor, pero en términos de precios es el que más supuestamente ha crecido. Sí. Ajá. O sea, es el más inflacionario. Sí. Ok. Gracias. Sí, exactamente, así se interpreta. Como mencionaba, una de las particularidades de esta metodología es que ya no se pueden sumar los números que están expresados en términos reales. Es decir, esta ecuación que nos enseñaban en macro 1, para los índices reales, ya no sirve. Hay que hacer de otra manera y consiste en 3 pasos. Uno es llevar la serie nominal a precios del año anterior. En el Banco Central le llaman el N-1. Ya en N-1 las series se pueden sumar, restar y todo. Entonces ahí sí se puede aplicar esta ecuación de el PIB es igual a la suma de consumo, gasto, inversión y exportaciones y menos importaciones. Ya teniendo el N-1 del total, yo puedo armar un índice de volumen encadenado de la suma del total. Entonces para esto preparé otro Excel. Voy a hacer aquí de cuenta que no tengo el PIB total y que solo tengo los componentes. Acá en el nominal, como está todo en las mismas unidades, sí los puedo sumar. Entonces puedo sacar el PIB sumando consumo, gasto, inversión, más exportaciones y restando importaciones. Bueno, y el central publica 2 PIB real, básicamente. El índice de volumen encadenado, que comienza siempre en 100, en 2018, y también publica la cadena monetaria, que en vez de tener aquí 100, tiene el valor nominal, y de ahí le aplica los crecimientos. Pero da lo mismo cualquier serie que utilicen para el PIB real, ya sea la cadena o el índice de volumen encadenado. Entonces, primero necesito llevar nominal a precios del año anterior y para esto necesito construir un deflactor. Entonces el deflactor se sigue calculando como siempre, nominal dividido para real. Y acá no tengo valor. Y para llevar al año anterior el nominal,
tengo que multiplicarlo por el deflactor del año anterior y dividirlo por el deflactor actual. Esto es como siempre se ha hecho. Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora, ya una vez que tengo las series a precios del año anterior, ya las puedo sumar. Entonces, aquí puedo sumar los primeros 4 componentes y restarle las importaciones. Y para sacar los crecimientos voy a utilizar el n-1 y voy a utilizar el nominal. Entonces, para calcular el crecimiento en cada año o en cada, digamos, eslabón, lo que hago es comparar el n-1 de un año dado con el nominal del año anterior. Y eso le resto -1 para que me quede en porcentaje. Entonces, este es el crecimiento del consumo en el 2019, el n-1 del 2019 dividido para el nominal del 2018. Y ya puedo calcular cuánto fue la variación del PIB a partir de los componentes. Y para armar el índice, yo utilizo estos crecimientos, comienzo poniéndole 100 a 2018 y le aplico los crecimientos que calculé. Y ahí me da exactamente lo que publica el Banco Central. Entonces, ya no se suman como antes, sino que hay que hacer este proceso del n-1, sumar el n-1 y de ahí con ese calcular el crecimiento del agregado. Y bueno, esto les puede servir por si acaso quieran agregar sectores. Puede ser que los sectores que publica el Banco Central no se ajusten a sus objetivos y quieran utilizar otra clasificación. Entonces, este tipo de cálculos les va a permitir agregar en nuevos índices de volumen. Y la otra parte es cómo se calculan las contribuciones al crecimiento. Entonces, antes multiplicábamos la variación de, digamos, el consumo, la variación del consumo real por la participación que tenía el consumo real en el PIB real del año anterior. Ahora es lo mismo, pero es cuánto es la participación del consumo nominal respecto al PIB nominal del año anterior. Entonces, para verlo en el mismo ejemplo, yo tengo ya las variaciones, me faltaría multiplicarlas por la participación. Entonces, la participación del año anterior. Entonces, en 2018, ¿cuánto representaba el consumo dividido para el PIB? Y voy a fijar aquí la columna G para que se quede en el PIB. Y si lo hice bien, si yo sumo estas contribuciones, bueno, no sumo los positivos y resto las importaciones, me debería dar el mismo crecimiento del PIB que había calculado anteriormente. Entonces, así se calculan las contribuciones. De nuevo, esos archivos se los voy a pasar para que puedan practicar también. Y esto con las anuales, o sea, hasta ahora es un poco más complicado que antes, pero no deja de ser sencillo. El problema con las trimestrales es que se complica y esto que era 3 pasos se vuelven como 10 pasos. Entonces, para esto he desarrollado una función en R que toma como base de datos los componentes que quiero sumar y tengo que tener los valores nominales y reales de cada componente. Y con eso me genera un índice de volumen agregado para la suma de estos componentes. Y también una función para calcular las contribuciones. Esto que hice en el Excel, pero para hacerlo trimestral. Y en el código pueden revisar los 10 sencillos pasos para calcular. Lo que sí importa bastante es cómo he estructurado la función para que agarre los datos. Entonces, el input debe estar en este formato, que es un formato de panel.
donde tengo cada fila es una combinación de serie o de indicador y de tiempo. Entonces voy a tener, si tengo 10 periodos, voy a tener 10 filas de consumo, 10 filas de FBKF, etc. Y le añadí la opción de añadir un ponderador, por si no quiero sumar, quiero hacer otra operación. Entonces las importaciones para calcular el PIB se restan. Aquí le puedo poner un ponderador de -1 para restarlas. De nuevo, esto también se los voy a compartir luego del conversatorio. Y eso, gracias.